Gracias por estar con nosotros. Esto es Punto Teológico. Bienvenidos. Gracias por darnos la oportunidad de estar en su casa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde usted nos sintonice, gracias. Esto es Punto Teológico. Y como siempre, cortesía del Colegio Bautista de Teología, a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Beltrán. Y como siempre me acompaña el catedrático del Colegio de Teología, el licenciado Jaime Peñate. Nuevamente es una gran bendición el poder estar con ustedes para poder compartir las escrituras, así que de ya le invitamos a que se ponga cómodo, a que tenga su Biblia a la mano, que tenga también, si usted lleva anotaciones, ya sea en un cuaderno, en un dispositivo, le invitamos a que se ponga cómodo, a que se ponga listo, porque en breves momentos comenzamos. Y recuerde de que siempre está nuestro correo puntoteológico@tabernaculo.net. puntoteológico@tabernaculo.net, donde usted puede enviarnos sus consultas, sus opiniones y, por qué no, si usted quiere que oremos por alguna situación, también ese correo está a su disposición para que usted nos escriba. Bueno, este es Punto Teológico. Vamos a una pausa, no nos cambie. Esto es Punto Teológico. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Gracias por estar con nosotros en Punto Teológico y en esta oportunidad vamos a discutir donde nos habíamos quedado en el programa anterior, allá en el verso 8, 49:8, ahí nos habíamos quedado. Sí, 49:8. Y vamos a discutir esta bendición por parte de Ayahudá, y también hay profecía ahí. Y para ello, pues, el licenciado Jaime Peñate tendrá la lectura del pasaje bíblico. Vamos a hacer la lectura de Génesis 49, del 8 al 12, en la imagen número 8. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o en la Biblia textual, o en las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que nos acompañe en la lectura. Y el pasaje dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna,
lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión para este programa, pero yo quisiera tal vez, y me gustó mucho una cosa que discutíamos en el programa anterior y que tú decías, la opinión de Rashi sobre qué pensaba él que era Silo. Antes de comenzar quisiera, para darle gracias a este programa, si a Simón y a Leví los estaba regañando fuertemente, igual que notemos que también Judá tenía el incidente con Tamar. Y a mí se me hace que Judá se ha de haber quedado helado cuando estaba oyendo. Ya voy yo. O sea, ese punto quisiera que antes de entrar a lo de Shiloh, porque dice que viéndolo bien, dice que le reconocerán a tu hermano. Pero yo creo que Judá al oír, está regañando a Rubén, a Simón y Leví, y él tuvo el problema con Tamar, pero no le dice nada a Jacob acerca del... Me llama la atención, pues. O por lo menos no en este momento. Y tal vez hay una cosa que hay que resaltar. A veces el hecho de que la Escritura no diga algo en su momento no quiere decir que en algún otro momento más adelante no vaya a saltar ese problema. Okay. Porque eso también puede pasar. Sí, que lo vemos en el caso de los primeros tres, que en su momento no sucedió nada, pero hasta aquí, hasta Génesis 49, es donde viene a saltar el problema y es donde vienen los juicios. Ok, sí, lo que pasa es que Rashi, que es uno de los comentaristas de la Torá, él habla de que Shiloh, por gematría, es el Mesías, el rey Mesías. Dice acá, hasta que venga Shiloh, y suya será la asamblea de las naciones. Para Rashi, Shiloh es uno de los nombres del rey Mesías. Que Mashiach significa el escogido, literalmente el untado. Y quiero hacer ver algo. La palabra Mashiach, fuera del contexto hebraico, no tiene razón de ser. Por eso es que cuando se traduce al griego, y usted es conocedor de eso, se tradujo por la palabra Christos, que estaríamos diciendo en el griego, hasta que venga el rey Cristo. ¿Verdad? Ya vamos a ver en ese caso cómo hicieron en la versión de los 70, porque lo que hicieron en los 70, lo que hicieron en los 70 fue una cosa bien interesante que ya la vamos a comentar en su momento. Porque para estos israelitas, el Mesías es el que tiene la autoridad real. Y de Judá saldría el Mesías. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces Shiloh es uno de los nombres que, según los hebreos, será el nombre del Mesías. En parte vamos a esa explicación que tú has dado, la vamos a retomar precisamente para repetir algo que hicimos en el programa anterior y que va a ser importante que lo repitamos, precisamente porque va a darle sentido al resto de la explicación. Vaya, tú decías de que la opinión de Rashi es de que es uno de los nombres del Mesías, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo sacan la deducción? Vamos a ocupar la imagen número 9. La imagen número 9 tiene por título Génesis 49:10 y dice Silo. Una de las cosas que nosotros vamos a anotar precisamente en esa imagen es el hecho de que está la frase en el hebreo que dice, en el español se traduce por venga Silo. En el hebreo dice Yavó Shiloh. Una de las cosas que precisamente los rabinos, y era lo que a ellos les daba idea para decir de que se refiriese al Mesías, es lo siguiente. Porque agarraron esa expresión de Yavó Shiloh, o sea, hasta que venga Silo, e hicieron una situación. Resulta de que en el hebreo los números, las letras tienen valor numérico. Son los números. Sí, entonces, por ejemplo, vemos en esa tablita de que la Yod vale 10, la Bet vale 2, la Aleph vale 1, la Shin 300, la Yod 10, la Lamed 30 y la Hei vale 5. Ellos hicieron la suma de cada una de esas letras de esa expresión de Yavó Shiloh y le sumó 358. La otra comparación que ellos hicieron es precisamente con la palabra hebrea Mashiach.
que ahí usted la puede ver al lado derecho, que en ese caso la letra Mem vale 40, la Shin vale 300, la Yod vale 10 y la Hei en ese caso la Het vale 8. La Het vale 8. Entonces vinieron ellos, hicieron la suma de la palabra Mashiach y les dio 358 también. Sí, quiero hacer ver que lo que usted está haciendo allí con la tablita se llama gematría. La gematría es el peso que tiene la palabra hebrea, porque entre los hebreos, en sus 32 métodos de interpretación, este es un método para buscar como el sod, el secreto debajo de las letras o las palabras. Y ellos hacen esa forma para sacar, como decir, bueno, chilo, si esto, entonces esto es esto, por eso el código, y es una forma de interpretación de la Torah, porque solo se aplica para la Torah, no para otros libros. Y la otra cosa también de que con ese cuadro que acabamos de poner, queremos hacer la salvedad que no estamos de acuerdo con la cábala. No, tampoco. No. Tampoco. Mire, hablar de cábala, y hay que hacer, voy a hablar, ni un minuto. La cábala es un método de interpretación de la Torah también, pero el problema es que en la actualidad este método interpretativo, que es única y exclusivamente como el máximo método de interpretación de la Torah judía, que solo sirve para la Torah, se ha desmenuzado, se ha pervertido y ahora quieren aplicarle Kabbalah hasta el Nuevo Testamento. No se puede. O a los nombres actuales. Sí, por ejemplo, hay por ahí unos autores que quieren poner Jesús y la Kabbalah, Pablo y la Kabbalah. Pablo no está hablando de Kabbalah y quieren jugar con la gematría de las palabras. Eso no se puede, porque el idioma griego es otro mundo. ¿Sí? Sí. Entonces, querer aplicar este método interpretativo de la Torah al Nuevo Testamento no se puede. Es una falacia. El problema es que hay gente que hoy en internet que son cabalistas. Yo le voy a decir algo. Cuidado con la Kabbalah. Es muy peligroso meterse a jugar esto. Y también gematría. Que es otra cosa diferente. Sí, gematría no es lo mismo que numerología. Eso son cosas diferentes. Digo esto pues para que evitemos, porque mucha gente anda buscando que los números, que esto y lo otro. No, porque esto que acabamos de hacer, a mucha gente le va a dar pie como para poder decir, mire, eso es correcto. Sí, pero lo que pasa es que esa es la interpretación hebraica. Así es. ¿Correcto? Y estamos viendo un mundo hebraico. Así es. El Nuevo Testamento no se aplica ni Kabbalah, no se aplica ni a ningún otro idioma. Ni a ningún otro idioma, ni siquiera a los textos de lo poético, proféticos. No, solo es para la Torah. ¿Y qué indica la Torah? Lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Pero ese es para el mundo hebraico. Así es como usted ha explicado que los rabinos llegaron a la conclusión que Shiloh es el Mesías, ¿verdad? Y de hecho, tal vez si me regala la imagen 9 otra vez para explicar una situación. De hecho, inclusive este caso que está explicado, y usted lo puede ver mejor si tiene la curiosidad que de dónde lo sacamos, el libro se llama Hebreo Bíblico, tomo 1, texto programado. El autor se llama Moisés Chávez y está en las páginas 122 a las 123. Ahí es donde están las dos tablitas. Entonces, hacemos la salvedad porque Moisés Chávez, gracias por la imagen, porque Moisés Chávez hace la salvedad de que este es un caso curioso, pero no quiere decir de que el Antiguo Testamento esté plagado de ese tipo de cosas, no, sino que simplemente es un caso particular, es un caso curioso, digno de mención, pero que no se puede extender para poder decir, mire, entonces dejemos la interpretación tradicional de las Escrituras y metámonos a interpretarla de esta manera. Lo que pasa es que, vuelvo al punto, en esos casos, y para los que nos están oyendo, vuelvo a repetir, estos son métodos interpretativos que los rabinos tienen de su Torah. Eso es para ellos. Nosotros estamos tomando referencia para ver cómo llegaron ellos a la conclusión que Shiloh
podría ser el Mesías. Podría ser el Mesías. Que dicen ellos, y lo mantienen, es que es uno de los nombres del Mesías. ¿Verdad? Y porque de Judá, pues saldría el que el sería Mesías, el rey, que es el Cristo, el rey. Y de hecho el versículo 10 dice, no se apartará el cetro de Judá. Es decir, a Judá le dieron la monarquía. Y el rey Mesías es el rey de Israel. Por eso la pregunta que le hacen Caifás a Jesús cuando lo están interrogando es, ¿eres tú el Mesías? Pilato le hace la misma pregunta, ¿eres tú el rey de Israel? Siempre están con la misma cojilla. Y porque el Mesías es un gobernante, como dice aquí, no se apartará el cetro. El cetro es lo que simboliza el poder. Pero es interesante pero es precisamente interesante cómo es de que en este caso esa palabra que hasta hace un momento parecía un poco oscura, y de hecho hay unos comentarios bien interesantes que ya los vamos a ver. Cómo se ve que la palabra silo prácticamente lo que hace es darle sentido a todo lo demás. Así es. ¿Por qué? Porque si entendemos de que Silo es el Mesías, entonces está claro, por ejemplo, por qué sus hermanos le iban a alabar. Porque a ti te reconocerán tus hermanos. Claro. El poder monárquico. Claro. ¿Verdad? También está clara la situación de que por qué menciona que es el cachorro de león, precisamente porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Aquí en Mateo hay algo también, dice, tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. La cerviz es la nuca, es decir, como él está gobernando, los tiene de la nuca. La forma en la que someten a alguien. Así es, o sea, y ante ti se inclinarán los hijos de tu Padre. E inclusive, por ejemplo, otra cosa que ya al tener claro quién es este Silo, agarra mucho sentido el versículo 11 cuando dice atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, que es precisamente la profecía de Zacarías 9:9, cuando habla acerca de que dice que tu rey vendrá a ti, dice humilde y sencillo, dice cabalgando en un pollino hijo de asna. Entonces hay un montón de cosas en esta porción que ya al tener claro quién es Silo, prácticamente caen por su propio peso. Sí, porque el cachorro de león le decían también a David. Y David, y si usted se da cuenta, David es el referente del rey. Porque David era una especie de Mesías. Quiero contar algo que hacía David. Cuando había alguien que debía, y como él hacía funciones judiciales, le decía, por ejemplo, un caso, llegaba una persona que le debía a otro, entonces el rey le decía, ¿tú le debes? Sí, págale, sentencia. Porque eran o sea, prácticamente una sentencia inapelable. Sí, no, pues sí, porque ¿tú reconoces que le debes? Sí, ok, págale. Pero no tengo. ¿Tienes algo? No. ¿Tienes tierra? No. Entonces se iba a dar en esclavitud. Y los judíos no querían que se dieran en esclavitud porque darse en esclavitud no era como nosotros creemos que le ponían grillos. No, tenía que tratarlo como un hermano. Solo que trabajaba para esta persona. Sí, no le convenía. Entonces lo que hacía el rey era que de su dinero, el rey David, le pagaba la deuda al acreedor y el acreedor decía, no rey, aquí está, yo te pago por él. Fíjense bien, yo pago por él. Entonces ya quedaba, el deudor ya quedaba moralmente satisfecho. El acreedor ya quedaba satisfecho, pero el deudor tenía problemas porque entonces con el rey era la deuda. Entonces el rey venía y le decía, ándate y no te vuelvas a entender. Pero ya era un acto soberano del rey. Del libertador. Ojo, libertador, redentor. Por eso David es el ejemplo de un Mashiach, un libertador, un redentor. Y si usted se da cuenta, es el rey por excelencia. Porque todos los profetas, cuando piensan en el rey, piensan en David. ¿Sí o no? Sí. Samuel. Sí. David.
Salomón, David. Y todos los profetas. Inclusive la genealogía de Cristo en Mateo capítulo 1 tiene 3 puntos bien importantes: Abraham, David y Cristo. Sí, porque tiene que probar que lo que trata de probar las genealogías es que Jesús era descendiente de David para el trono. Porque aquí dice que no faltará el cetro. El cetro es, siempre te reconocerán, tu mano estará sobre la cerviz y ante ti se inclinarán. Cachorro de león es Judá. Y de la presa, hijo mío, haciendo, se arrodilló, yació como león viejo. ¿Quién lo levantará? Y no se apartará el cetro de Judá ni el legislador. ¿De dónde salió la ley? De Judá. ¿Cómo le llama al pueblo? Judío. Después de la deportación. Ese es el nombre que le da. Exacto. Bueno, e inclusive en el versículo 10, por ejemplo, una de las cosas que dice que hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Sí. O sea, prácticamente esa palabra de Silo es la que da la clave para todo lo demás. Y quiero comentar algo, por ejemplo, cuando dice y se congregarán, el Salmo 110, que habla de que cuando venga el Mashiach va a unificar al sacerdote, al profeta, el rey, al pueblo y a los gentiles. Porque el Salmo 110 está hablando en la función de que un día va a venir el Mashiach y será suya la asamblea de naciones. Ojo, allí naciones no está hablando de las tribus de Israel, está hablando de naciones en su totalidad. Así es, de Goyim, ¿verdad? El versículo 10, que es la clave de todo esto, dice, hasta que venga Shiloh, y de él será la congregación de naciones, dinastía de reyes hebreos, el Masías, y átala a la vid su burro y al sarmiento la cría, laven vino su ropa y la sangre de uva su manto. Lo que estaba diciendo era que los viñedos iban a ser de él, porque solo el rey tomaba vino. Bueno, estamos discutiendo este punto tan interesante. Vamos a ir a una pausa. ¿Estamos a la pausa? No, todavía no. ¿Todavía no? Sí, todavía hay que seguir. Todavía hay que seguir. No han dado todavía tiempito aquí. Entonces vemos nosotros que lava su vestimenta en vino y en sangre las uvas de sus sarmientos. Vino, abundancia de vino. Ahora, hay una parte bien interesante en todo esto y es precisamente qué hicieron cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Eso iba a explicarlo. Esa es una parte bien interesante. Vamos a ocupar la imagen número 11. La imagen número 11, ok, quizá lo vamos a hacer mejor en otro momento, porque la explicación es un poco larga y no la queremos dejar cortada. Ok, mire qué interesante está esto, por favor no nos cambie, ya regresamos con ese problema de cómo se tradujo en la versión de los 70. En la versión de los 70. Por favor no nos cambie, vamos a una pausa, esto es Punto Teológico.
siempre es demasiado pronto para rendirse. En el año 2023, no te rindas. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos viendo este punto tan interesante sobre quién es este personaje de Silo y por qué razón cuando Jacob da la bendición a Judá específicamente, dice que no iba a ser quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Hemos visto precisamente, basándonos un poco en cómo entendían los rabinos, que ese Silo de quien se habla pues era del Mesías. Inclusive José Luis nos compartía, por ejemplo, la opinión de Rashi, que él mencionaba que era uno de los nombres que se le daba al Mesías. Pero hay una cosa que quedó pendiente precisamente y que antes de la pausa, y es que se supone que se hizo en la versión de los 70. En la versión de los 70 se hizo algo bien interesante y para eso vamos a ocupar la imagen número 11, que dice que tiene por título Génesis 49:10, Silo en la Septuaginta. Entonces, ahí tenemos siempre la expresión esta que hemos estado comentando del texto hebreo, que es la expresión de Yabó Shilo, y lo que usted ve en español es precisamente la Sagrada Biblia de Hünemann. La Sagrada Biblia de Hünemann es una versión católica que lo que hace es traducción de la versión de los 70 al español. Y mírelo según como está en la Biblia de Hünemann, dice lo siguiente: no faltará príncipe de Judá y caudillo de sus muslos hasta que viniere el que ha de ser enviado, y él será la expectación de las gentes. Ahora, ¿por qué en este caso no ocupa la palabra Cristo? No la ocupa por la sencilla razón, porque como en el hebreo no dice Mesías, entonces no pueden ellos poner Cristo. Sí, por eso es que no lo pueden hacer. La única mención que está de la palabra Mesías es en el libro de Daniel, cuando dice que se quitará la vida al Mesías. Ahí es donde está la palabra clarita y sin ninguna duda. Entonces, por eso es de que allá en el libro de Daniel sí quedaría la explicación esa de que hasta que venga Cristo, ¿verdad? En el libro de Daniel. Pero en este caso específico del libro de Génesis, como no menciona en el texto hebreo, no menciona la palabra Mesías, por eso es de que los traductores de los 70 no pusieron la palabra Cristo en este caso. Ahora bien, lo que sí llama la atención es el hecho de qué hicieron los traductores de los 70, y tal vez quiero insistir por qué la traducción de los 70 para nosotros es tan importante. Porque la traducción de los 70 fue hecha en la época de Ptolomeo II, y precisamente eso estamos hablando de que estamos nada más a 135 años de los textos hebreos originales. Entonces, como está tan cerca del Antiguo Testamento, ellos tenían prácticamente una visión de primera mano sobre cómo poder entender aquellas cosas que tal vez para el israelita sí era entendible, pero para el no israelita no tanto, ¿verdad? Porque como ellos lo que estaban pensando era, mire, nosotros vamos a traducir el Antiguo Testamento, pero porque el rey Ptolomeo lo quiere para meterlo en la biblioteca de Alejandría. Entonces hay ciertas cosas que para nosotros como judíos son claras, pero para las personas que la van a leer en la biblioteca, tal vez no tanto. Sí, de hecho quiero interrumpirlo. Fíjese que cuentan, esto es una leyenda urbana, que lo que quería Ptolomeo también es ver si era la palabra de Dios, y agarró a los 72. Como para ponerlos a prueba. Sí, y los puso en una casa, otro en otra casa. No es que todos estaban en el mismo momento, sino que uno en un lugar, otro en un lugar y otro en otro. Entonces, él quiso ver si se iban a equivocar en la traducción. Cuando vieron que los 72 traducen idéntico, ahí se le quedó fuera de toda duda. Exacto. El principio dicen de que era para meterlo en la biblioteca porque ahí estaba todo el conocimiento de aquella época. Pero la idea de él era ver si es cierto que las escrituras hebreas eran la verdad. Y de hecho, inclusive, digamos lo que es la parte histórica de la confección de la Septuaginta es bien interesante, porque cuando llegaron estos efectivamente 72, que el número se redondea a 70 precisamente por cuestiones de facilidad. Pero los 72 hay que explicar que son 6 por cada tribu.
Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que sí menciona la historia es el hecho de que cuando ellos llegaron, una de las cosas que hicieron, bueno, primero tuvieron que demostrar que tenían la capacidad para poder hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio. Bueno, aún en la actualidad, el traducir de un idioma a otro cuando son conceptos es bien complicado, Sí, aún en la actualidad. Sí, porque fíjense que estuve viendo en un programa de televisión, muy bueno, por cierto, porque estaban buscando dónde quedaba Sodoma y Gomorra. Y dice uno de los arqueólogos que muchas veces la palabra que aparece ahí, Sodoma, no es la correcta, dice, porque ha pasado de varios idiomas, entonces que es muy peligroso a veces querer ubicar un lugar geográfico por los nombres, porque el idioma va cambiando. No sé qué les parece la opinión. Yo estaba viendo precisamente, adelantándome un poquito al Éxodo, ¿no? Porque si Dios nos lo permite, pues nos va a tocar explicar el Éxodo. Y uno de estos días precisamente estaba viendo un programa precisamente que habla acerca del cruce del Mar Rojo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hizo el investigador fue a conseguir uno de los escritos de Heródoto, donde precisamente se identifican los lugares, o sea, cómo se llamaban en ese momento los lugares del cruce del Mar Rojo. Lo que a mí me llamó la atención de que, bueno, el escrito al que él tuvo acceso estaba en una biblioteca de que, para empezar, no lo podía tocar a mano limpia, sino que tenía que tocarlo con guantes, y no él, sino que quien estaba ahí era el bibliotecario tocándolo y él solo viendo. Pero ahí está que resulta que precisamente el nombre que utiliza Heródoto para ubicar esa región del mundo es precisamente el mismo nombre que está en la versión de los 70 para ubicar esa región del mundo. Entonces, ¿qué es lo interesante que tiene la versión de los 70? De que tal vez, por ejemplo, algunos nombres que en el hebreo, la época en la que se escribió el Antiguo Testamento, ya para el 200, para el 100 antes de la era cristiana, probablemente para ellos como que no les iba a ser muy fácil de identificar. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la versión de los 70? Los nombres que están en el Antiguo Testamento hebreo los ubica geográficamente según la concepción de Alejandría en ese momento. No en el momento histórico. No, aquello decir de que el nombre en hebreo era pero por si ustedes en la actualidad, entiéndase la época de Ptolomeo, si ustedes en la actualidad no saben qué lugar es ese, es en su nombre griego. Okay. Entonces, ese es un punto bien interesante, y es por eso de que, por ejemplo, la ruta del Éxodo, una de las pistas que, digamos, que ha ayudado para poder definirla correctamente es la versión de los 70. Por eso es interesante junto con todo. Correcto. Y de hecho, inclusive vamos a hacer algo más todavía. Vamos a ocupar la imagen número 12. Vamos a ocupar la imagen número 12 que tiene, por ejemplo, Génesis 49:10 y dice Silo en la versión de los 70. Eso que usted ve allí, lo vamos a explicar para quienes nos están escuchando por la radio, es precisamente una traducción interlineal de los 70. Si usted quiere tener acceso a esa versión interlineal, usted puede ingresar a la página studybible.info. Así se llama la dirección, studybible.info. Entonces, de esa página que yo le he mencionado, studybible.info, precisamente es lo que usted está viendo en pantalla, que está el texto griego de los 70 con el interlineal al español. Entonces, una de las cosas que se observa sobre la forma en la que está en este interlineal es que es muy parecido a como Hünemann lo ha hecho. Pues claro, Hünemann lo ha hecho un poco más trabajado, mientras que de este sitio de internet está pensado más que todo en estudiosos. De hecho, tiene algunas herramientas de traducción, tiene algunas herramientas de identificación de las funciones gramaticales. Entonces, por eso es de que tiene esa forma que tiene. Y básicamente viene, bueno, en este interlineal dice hasta cuando se debía venir las cosas, dice, reservado a él, que en este caso es la manera en la que el interlineal traduce Génesis 49:10 según la versión de los 70. Entonces estamos en ese asunto de que para ellos entendieron de que Silo
era alguien definitivamente muy especial. Era alguien muy especial. Y por eso es de que en la versión de los 70 lo traducen por el enviado. O sea, no es cualquiera, ¿va? No es cualquiera. Y no ocupa la palabra apóstolo. No. Que es ni tampoco la palabra pempo, que también es enviado. Ninguna de todas esas cosas. Pero es que inclusive, por ejemplo, esa palabra de silo, aún en el hebreo tiene una curiosidad. Aún en el hebreo tiene una curiosidad. Porque resulta que en el texto hebreo, pues los masoretas pusieron una indicación porque el nombre de Silo no aparece solo aquí. Porque también hay que tener en cuenta que está un lugar geográfico que se llama Silo, sí. Que era donde precisamente en algún momento, este Silo era una ciudad en Efraín, donde en algún momento estuvo el Arca del Pacto y el tabernáculo, y que era el lugar precisamente que cuando Samuel estaba pequeño, él creció en ese lugar. Entonces estaba Silo como ciudad, como lugar geográfico, pero ¿qué es lo que sucede? Los masoretas, ellos pusieron una indicación para decir, mire, no me confunda de que vaya a creer de que este Silo de Génesis 49 se pueda referir al Silo de la ciudad. Esto es otra cosa. Sí. Esto es otra cosa. Fíjese que en el Talmud, en el tomo de Sanedrín, folio 98b, allí habla y que el Silo es el Mesías, ¿verdad? Es una forma equivalente de decir de él aludiendo a un rey. Según este tomo del Talmud, en esa parte ellos ya entendían de que era el Mesías. Pero claro, este es un escrito hebreo. Pero me llama la atención una cosa y que creo que sería interesante para efecto de la discusión, más o menos de la época de ese en particular. Es que el Talmud es una recopilación de todas las sentencias rabínicas. Correcto, pero en ese caso, ese tomo en particular que comenta esa... Año 300. ¿Cuándo? Años 300. 300 de la era cristiana. Sí. Muy interesante. ¿Verdad? Ya se dicen ellos, es el Mesías. Porque es una recopilación de sentencias rabínicas. Y entonces discuten entre ellos. Y dicen, no, este es el Mesías. Pero ellos también ya lo discutían en base porque el Talmud es, como decir, la recopilación de toda la tradición oral. Está el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Etiopía, pero los que se ocupan son básicamente el de Babilonia y el de Jerusalén. Talmud significa la enseñanza de los sabios. Entonces ellos discutieron y dijeron que Shilo o Silo, como se puede, es el Mesías por la gematría que le aplicaron. Ajá, pero y hay una cosa que quizás como digámoslo así, como para ponerle la cereza al pastel habría que decir. ¿Cómo es posible de que en una época tan antigua ya se hablaba del Mesías? Fíjese que le voy a decir algo. Eso es, hay que señalarlo. Algo que tal vez desconocemos nosotros porque somos occidentales, pero en el Talmud se hablan de cosas, por lo menos en el Talmud, he tenido a la vista algunas cosas en algunos tomos que se hablan de cosas que nosotros diríamos, ¿y cómo es que pueden hablar estos ancianos? Se habla de medicina, se habla de cosas que si lo leyéramos decimos, ¿y cómo es que estos señores conocían? Sí, y sabían tanto de tanta cosa. De tanta situación. Y ahí está, por ejemplo, hay un tomo del Talmud que quedé impresionado. Es un tomo de cómo tratar a las esposas. No, hombre, las primeras 8 páginas y uno ve y dice, no me he maltratado. ¿Por qué? Porque el estándar es bien alto. Sí, porque son discusiones rabínicas. Y dice, entonces es como la tradición oral de ellos, ¿verdad? No de nosotros. Ahora, el problema es que el Talmud, ahí está, solo que es carísimo conseguirlo en español, porque solo está en arameo y en hebreo, y hay algunos tomos traducidos al español. Pero aquí en que es el Sanedrín, en el folio 98b, ahí opina que Shilo es el Mesías. Y el Talmud está constituido por la Mishnah
y la Gemara. ¿Qué es la Mishnah? Es una pregunta. ¿Quién es Shiloh? Gemara es la discusión, así como lo estamos teniendo nosotros acá. Hay un punto que también hay que resaltar en todo esto y es lo siguiente. Hay un digámosle así, un punto muy importante que hay que tomar en las Escrituras y es lo que se llama la revelación progresiva. O sea, de que hay ciertos temas que no se dicen de una sola vez, sino que vaya, por ejemplo, está por ejemplo la situación de que Abraham es escogido para formar el pueblo de Dios, de ahí viene Isaac, Jacob, resulta que Jacob tiene 12 hijos, de los hijos es elegido Judá, y así cada vez se va cerrando el círculo, de tal manera de que llega un momento en el que está, digámosle así, la línea clara para poder saber dónde va a aparecer el Mesías, ¿no? Sí, pues el Targumen, que es una traducción del hebreo al arameo, de Onkelos, traduce hasta que venga el Mesías, a quien le pertenece la autoridad real. Interesante. Y dice aquí, y será suya la asamblea de naciones. O sea, asamblea de naciones. ¿Qué le merece esa palabra? Bueno, en este caso, en el caso de Reina Valera, una de las cosas dice, y a él se congregarán los pueblos. El Salmo 110.1, por ejemplo, que en algún momento tú lo estuviste citando, dice, dijo Jehová a mi Señor, dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, una de las cosas que está claramente especificado es el hecho de que el reinado de Cristo sobre la tierra va a ser precisamente el someter precisamente de que la humanidad entera esté bajo el dominio justo de Cristo sobre la tierra. Sí, debemos entender que la palabra Mesías es en hebreo y la palabra Cristo en el griego. Pero en el latín se fue por Christus. Al formar griego y latín, se viene Cristo. Okay. Así es que es interesante. Vamos a llegar hasta acá. Esto fue Punto Teológico. Gracias por sintonizarnos. Recuerden sintonizarnos martes a las 8, jueves a las 9, sábado a las 2 de la tarde. Estamos también en Radio Bautista los días martes y en YouTube. Ahí está para que usted pueda ver el programa cuando usted quiera. También tenemos ahí, va a aparecer el correo donde puede usted escribirlo. Y el licenciado Peñate, pues, con gusto le estará contestando todas sus preguntas. Vaya, yo voy a ser el culpable. Ahí está el Punto Teológico, @tabernaculo.net. El licenciado Peñate estará con gusto de comunicarle a él todas las respuestas que tenga. Después de consultarle al director. Bueno, gracias. Paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.